Luis, ¿qué vamos a ver en el episodio de hoy? Albert, tenemos un capitulazo en el que vamos a ver qué es lo que pasa cuando una campaña se cae y no es culpa de los anuncios. Vamos a ver los motivos por los que esto puede suceder. Vamos a ver qué mirar antes de ponernos a tocar. Pero sobre todo, vamos a ver qué es lo que podemos tocar para enmendar y mejorar esta situación. Pero Albert, todo esto no sería posible sin nuestros patrocinadores. Patrocinadores como Rayola Networks, que es el que hace que tengamos toda nuestra suite, nuestro imperio, todas nuestras páginas web en marcha en el cibersistema, en el ciberespacio, en el cibermundo. Y Albert, lo mejor de todo es que Rayola Networks nos ofrece un 20% de descuento para toda la gente que venga de parte de PPCcast. Entonces, si quieres optar a este descuento, es tan sencillo como ir a ppccast.com/Rayola. También tenemos a DataFeed Watch, que es nuestro gestor de feed de confianza, que aquí muchos pensaréis, ya, esto solo sirve para Google Ads. No, tiene más de 2000 integraciones, pero yo os voy a explicar una, como es la de Meta, la cual estaba usando, ya llevo tiempo usando, pero hoy he estado haciendo una mejora en las imágenes para el catálogo, y lo que me ha permitido es poder, con reglas que son muy fáciles de implementar y jugando con todos los diferentes atributos que tienen los productos, hacer como condicionales para cada tipo de imagen según talla y según varias variaciones. Una cosa que en mi cabeza podía haber sido ultra complicada, realmente utilizarla con DataFeed Watch me ha sido muy simple. Si queréis beneficiaros del 50% de descuento durante los 3 primeros meses y probar la herramienta, solo tenéis que ir a ppccast.com/DataFeedWatch. Y Albert no es lo único, y es que en el capítulo de hoy hay un tema que vamos a tocar debido a su importancia, o como dirían en la Isla de las Tentaciones, debido a la gravedad de los acontecimientos, cabe mencionar que Don Juan Carlos de Convertiam os puede arreglar cualquier problema que tengáis con las conversiones. Las conversiones son importantes porque si nosotros no tenemos un objetivo de negocio, tenemos un problema. Pero si no tenemos ese objetivo de negocio bien implementado y le estamos dando la información adecuada a las plataformas, ya no tenemos un problema, ya tenemos dos y el segundo es muy grande. Así que si no queréis tener este problema, Juan Carlos de Convertiam, acabado en M. Podéis entrar en su página web, convertiam.com, contactar con él y decir: Juan Carlos, vengo de parte de PPCcast, por favor, haz tu magia. Y por arte casi de magia tendréis todo traqueado a la perfección. Y esto es todo, Albert. Vamos con el capítulo. PPCcast, el podcast para la gente amante del PPC. Episodio número 273. El día que una campaña se cae y no es culpa de los anuncios. Don Luis Flores. Don Albert Roch Parera. Llevo días preguntándome una cosa. ¿Qué te parecen los dos finalistas de la Super Bowl? A ver, me alegra que me hagas esta pregunta porque justamente anoche no podía dormir y no sabía por qué, y ahora ya sé por qué. Porque claro, estaba rayado con los dos finalistas de la Super Bowl. ¿No te gustan? Pero ¿No te encajan? No. Me gustan, me encajan y Sí. es un tema al que yo le concedo mucha importancia. Vale. Sin embargo, tampoco tengo una inclinación enorme hacia ninguno de los dos. Ya. En verdad, los dos son muy buenos contrincantes que han llegado Bien. a la final porque se lo han merecido. ¿Correcto? Y al final, quien gane, estoy seguro de que lo hará por méritos propios y se desarrollará todo en el cauce debido. Así que la verdad que yo, desde aquí, Albert, si me lo permites, quiero mandar mi apoyo a ambos dos equipos. Podrías ser tertuliano de cualquier programa de deportes ahora mismo. De lo que sea. O sea, muy bien salido. O sea, estoy orgulloso de ti por tu respuesta, Luis. Estoy orgulloso por tu respuesta. ¿Tú, Albert, cuál de los dos, si te tuvieras que mojar por uno? ¿Por quién va a ganar? Los Claro. hijos de Galle ganan, pero bueno, eso Sergi seguro que me diría lo contrario, pero bueno, tampoco vamos a entrar allí. Luis, donde sí que quiero entrar es en qué tal tu semana. Pues mira, Albert, te comento, esto es una semana de esas que llevo tiempo esperando porque mañana, ayer, depende de cuando escuches este podcast, Claro. tengo un webinar, voy a dar una clase, un workshop en el que voy a básicamente a resumir todo lo que llevo haciendo estos últimos 10 años y tengo muchas ganas porque este tipo de cosas me gustan mucho. Al mismo tiempo, también me hacen sentir un poquito los nervios y es algo en lo que llevo tiempo trabajando, entonces, bueno, pues como cualquier lanzamiento estoy con ese flow, ¿no? De tengo ganas de que llegue y también tengo ganas de que pase.
Y entonces, bueno, pues estoy en los últimos días y los últimos días siempre son un poco frenéticos. Por otra parte, también sigo siendo media buyer, Albert, y sigo teniendo problemas de media buyer. Correcto. Más problemas que vienen al hilo del tema de hoy, pero lo comentaremos luego, pero hay veces que de repente dices, oye, es que aquí algo está fallando. Error. Uno de los errores más habituales. Si te dijera el error más habitual con el que lidia un media buyer, ¿cuál dirías que es? Puf. A ver. O sea, yo te diría Más que habitual. es conversiones porque es lo primero que miramos. Ya está. Ahí lo tienes. Problema de tracking. Los números no cuadraban. Primero que se revisa. Problema de tracking. Pues ahí lo tengo. Es el error que cada X tiempo pues nos vamos encontrando porque al final pues pueden pasar cosas que escapen a nuestro control, como que haya alguna actualización, que el código esté puesto en alguna parte de la web que se modifica, pues ha sido arreglar la medición y todo ha vuelto a su cauce. Así que bueno, que todas las cosas se solucionen así. Y por último, Albert, que no era por no dejarte hablar de los errores que hay, pero es que acertaste la primera, es que sabía que ibas a acertar, porque es que es el más habitual. Y por último, Albert, he vuelto al ruedo de TikTok Ads con un cliente, estoy volviendo a darle duro y, joder, está guay. Me mola que hay veces que voy saltando por plataformas. Hace unos meses estuve con Spotify, ahora estoy con TikTok Ads y quién sabe dónde estaré mañana. Esto también es lo que también hace que nuestro día a día siempre tenga algo nuevo, ¿no? El ir probando nuevas plataformas o nuevas cositas. ¿Quieres que te haga un spoiler? Dame un spoiler. Semana que viene, capítulo sobre TikTok Ads con un invitado. ¡Boom! ¡Qué guay! Pues mira, ya me estás poniendo contra la espada y la pared, Albert. Bueno. Me dedico a eso. Ya, se me decía, entre el oficio, poner al... Yo creo que lo podía poner en LinkedIn. ¿Te imaginas? Sí. Albert, pero no todo es mi semana. ¿Qué tal la tuya? ¿Qué ha pasado? La tuya ha sido cortita. Sí, bueno, este periodo de 15 días realmente creo que he sido persona 3 días. Porque me pegó, estuve como casi 5 días en cama. Pero la verdad que, hostia, de los periodos, yo hacía tiempo no me ponía tan malo y como que me he visto arrastrado un poco con todo eso. Entonces está siendo unos días un poco locos, con mucho curro. Y aparte está siendo un enero que en algunos clientes, normalmente los meses de enero para ciertos sectores eran muy buenos, o son muy buenos. Pero me está pasando que tengo un par de clientes que es que ha cambiado mucho respecto al año pasado. CPLs más altos, los CPMs han bajado como tendrían que bajar, o sea, no conseguimos métricas como antes. Y está siendo raro, pero hablando con ellos, me dicen que ni en orgánico está siendo un año normal. Entonces, bueno, estamos luchando con eso, pero bueno, teníamos unos planes para este principio de año que estamos intentando ver cómo reenfocamos y a ver cómo cambiarlo. Pero hostia, esto que muchas veces miro la historia desde años atrás, te haces tus perspectivas y a la primera de todas, guantazo y a seguir remando. Bueno, lo bueno es que quedan 11 meses para... Sí. Y eso, o sea, es que tampoco hay mucha cosa más porque ya te digo que no he tenido más. Te voy a contar una anécdota que me ha pasado hoy. Por favor. Porque estaba recogiendo a Martín de la escuela infantil. ¿El heredero? Al heredero. Y me ha saludado un padre y me ha dicho que no paro de salirle por YouTube. Y claro, ahora estoy metiéndole pasta, o sea, estoy invirtiendo también en Google. Y le he dicho, ostras, y me dice, sí, es que yo me dedico a la ciberseguridad, si quiero lanzar un infoproducto, ya te contactaré y tal. Y yo me quedé en plan de, ¿qué cojones acaba de pasar aquí? Y claro, era como que cuando estás en un sitio que no es... Sí, que no toca. Que no toca, o sea, es en plan de, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Así que no sé. Pero bueno, me ha resultado curioso, ¿no? Que como el impacto que tiene al final la publicidad muchas veces, que siempre nosotros decimos que lo medimos en las métricas que vemos en la plataforma, pero luego hay una vida real en la que se aplica. Y esa es la anécdota, Albert. Pues Luis, has hablado de ciberseguridad, por lo que voy a tener que tocar lo que hemos estado hablando en PPC Cast. Class. Ayer tuvimos una masterclass de Alfonso Moure sobre justamente esto, seguridad, y más allá de la típica charla de seguridad de accesos a Meta, accesos a Google, sino era un poco más de todo de todo el mundo online,
qué teníamos que tener en cuenta y qué no tener en cuenta, qué cosas hacer, qué cosas no hacer, qué usar, qué no usar. Y la verdad que fue súper interesante porque yo ya hay unas cuantas acciones que he tomado esta mañana respecto a lo que hablamos ayer, porque últimamente ya hemos vivido algunos casos en el chat de Telegram, que por cierto, si no estáis, pccast.com/newsletter para poder acceder, pero vimos muchos temas de hackeos durante justo épocas de Navidades. Casi siempre son en findes y en épocas así que son más difíciles de pillar. Y la verdad que yo siempre he sido una persona muy acojonada con todo el tema. O sea, yo no clico nunca un mail de Google de notificaciones ni del banco ni nada. Entro directamente en las plataformas antes de clicar en los mails esos. Por lo que me fue guay porque como que le pude ver una capa más de seguridad. Por lo que estoy muy contento con ello. ¿Has quitado ya entonces las contraseñas de los POSIT? Correcto. Y de los Excels. Y de los Excel, hostia. Esto no se me había ocurrido. No, lo tengo todo en OnePassword. O sea... Se habló de... Pues, lo iba a escuchar esta mañana, pero necesitaba concentración absoluta. ¿Se habló de gestores de contraseñas? Se habló de gestores de contraseñas, se habló de llaveros físicos, se habló de bastantes cosas. O sea, hace poco vi a un de los llaveros físicos me está llegando ya por muchos lados. Ya empiezo a sospechar que quizás sea más necesario de lo que me imaginaba. Y por ejemplo, en diciembre estuve en una conferencia que había una persona de Google y esa persona de Google solo se podía logar a Google a través de llavero físico. Si no, no se puede logar en Google. Porque lo tuvo que hacer en medio de la conferencia. Qué bueno. Entonces lo tienen como un protocolo estandarizado. Guay. Pues Albert, eso no fue lo único que ha pasado en PPCcast Plus en estos días, porque también se liberó un snack de la serie Ads para Todos, en la que se centra un poquito más en anuncios y explicamos cómo hacer un anuncio en carrusel y además con una plantillita incluida para que puedas hacer tu primer carrusel, que es un formato que a mí personalmente me está funcionando bastante guay. Así que bueno, que sepáis que lo tenéis en la parte de snacks de PPCcast Plus. Y si queréis acceder a PPCcast Plus, pues hay que esperar porque ahora mismo están las puertas cerradas. Pero desde ppccast.com/plus, si no me equivoco, puedes acceder a la lista prioritaria para enterarte cuando se abra. Y Luis, ahora vamos a las noticias de la semana. ¿Qué traes para mí? Albert, pues mira, la importancia de medir conversiones offline por Guillermo Pareja. Me encontré con un post de Guillermo Pareja que es un compi que tenemos que traer porque comparte mucho, la verdad. Para mí es bastante un habitual en LinkedIn. Y comenta la importancia de medir las conversiones offline. Tanto me gustó el post que hemos contactado con un crack, un fiera, un mastodonte, un titán, para los 2 próximos snacks de PPCcast Plus, que van a ser precisamente de esto, de cómo subir conversiones offline tanto a Google como a Meta. Por otra parte, Albert, segmentos similares y cómo usarlos en Google Ads. Pablo Santiago nos comparte que en Meta todo el mundo utiliza las audiencias similares, que están como muy extendidas, pero que en Google no son tan usadas, y es cierto que no se habla tanto de ellas. Sin embargo, bueno, ya sabemos que estas audiencias solo se pueden utilizar en Google Ads dentro de las campañas de generación de demanda y bueno, pues básicamente es un post en el que comenta cómo podemos utilizar esto en Google Ads. Y por último, la última noticia que te traigo, Jakub Motika nos comparte, y espero que lo esté diciendo bien, lo siento, es que el tema de los nombres y apellidos me cuesta si no los he escuchado antes, nos habla de Google y la inteligencia artificial, de cómo está evolucionando todo el panorama. Me parece muy interesante su reflexión, también me parece muy interesante la reflexión de la gente que deja en comentarios, que básicamente él comenta un poco como que Google está surfeando bastante bien la ola, pero es cierto que algunos compañeros le dicen que bueno, que le está yendo bien, pero que también a base de que los CPCs estén costando más y de que el anunciante esté un poquito más ahogado. Pero que sí, que de momento está todo conviviendo, ya veremos a ver cuál es el siguiente movimiento grande. Albert, ¿qué tienes tú para mí? Y hay una noticia que pensaba que ibas a traer tú, que era la de ChatGPT, que han empezado a sacar, bueno, lo que van a hacer en Estados Unidos. La flipada es guapa. Esta mañana, claro, leía que están ofreciendo CPMs, aparte de tienes que tener 1 millón creo que de inversión mínima, CPMs de 60 o algo así. Entonces, y aparte para quién lo van a sacar y todo,
se ve que lo que yo leía hoy es que se lo están intentando empezar a vender a ciertas empresas y esas ciertas empresas le están diciendo que se están fumando un cacharro muy gordo. Entonces aquí va a ver cómo se va a hacer, pero claro, justo leía sobre ese tema. Pero bueno. Es una movida, a ver. Porque también leí como que la inversión mínima, o lo comentó, no sé si lo comentaron por el grupo de Telegram, ¿Un como que kilo? va a haber una inversión mínima gorda. No se me ocurre qué sentido tiene esto, quiero decir. Y no sé, como no sea que no les dé tiempo a hacer una plataforma para poder servirlo a todo el mundo, ¿sabes? Pero para mí no sé, ir como empresa a empresa, aunque sean de volumen grande, ir por lo que tú dices, y encima con esos requisitos, ¿no? Que la empresa coge y te dice hasta luego. Veremos cómo lo consiguen, pero bueno, yo creo que todavía estamos lejos de nosotros poder meter anuncios, como cuando el masthead de Google, que estuvo un montón de años, que allí ni el tato podía entrar. Bueno, hablando de noticias que traía, la primera es de Ureña sobre la nueva funcionalidad de Meta, de que ahora puedes ver por impresiones, por volumen de impresión, ordenar los anuncios, que está muy bien para tener un poquito más idea de qué anuncios han tenido mayor inversión, se supone. A mí es algo que yo, aunque pague 4Play, la librería la sigo usando, ya que para mí son dos conceptos diferentes, y es una funcionalidad guay que la podamos tener. La verdad que sí, no la he probado todavía. No sé si ha llegado, ¿sabes si ha llegado? Sí, porque es más, ahora si te fijas en los anuncios, tiene como encima de la imagen muchas veces pone volumen de impresiones bajo. Como ya te está diciendo de que sí, que está muy guay. Eso sí que lo he visto. Claro, pues ahora ya te permite el filtrado de eso y la ordenación por eso. O sea que está guay. Después, un tema que ha habido en Shopify, ¿vale? Que esto viene de la mano de Kiko Luque. Un cambio que ha habido en los sistemas de... como que si no he entendido mal, es como para ahorrar datos del servidor, etc. Han cogido y se han cargado todo el tema de atribución. Lo pusieron a no siempre. Leeros el post de Kiko y os explica qué debéis revisar. Yo, porque este post hace una semana, tal como publiqué, lo revisé y yo hubiera estado jodido si no lo llego a revisar a tiempo. Entonces, nada, mirarlo porque está súper interesante. Y después, nuestra querida Blanca lleva unas semanas haciendo como un diario de una mamá friki del PPC. Y justo hoy traigo a colación el post de que habla, podéis miraros la serie, pero el post que os traigo esta semana es porque tiene mucha referencia a lo que vamos a hablar hoy, que es de qué pasa cuando un día las cosas te van mal. Entonces, leéroslo quizás al haber escuchado el podcast porque le vais a ver toda la relación. Y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que explica Blanca en este post. Menos la parte que hace la comparativa con ser madre, que lo siento, pero no puedo hacer. No, eso puedes empatizar. Tú empatizarás más que yo en esa parte. Entonces, nada, es un poco lo que traigo para esta semana. Y Luis, vayamos ya con el tema del día. Hoy vamos a hablar de una de esas cosas que pasan muy habitualmente en el mundo del media buying, que es que tú vives tranquilo, llevas unos cuantos días que las campañas todo pintan bien, estás subiendo anuncios nuevos, vas haciendo cambios, buenos CPLs, y llega un día y el CPL se ha triplicado, cuatriplicado en un día. Entonces, yo creo que es muy importante que a nivel de mental y a nivel de recursos sepamos qué hacer ese día. Porque ese día, o sea, todos los que llevamos mucho tiempo trabajando, nos hemos encontrado ese día una vez a la semana, Luis, en cualquier cliente, muchas veces tienes ese día. Y hay que saber afrontarlo porque pueden ser errores muy grandes. Entonces, si quieres, Luis, puedes empezar tú. Hacemos una pequeña, quizás, introducción antes de ir a más el qué hacer o qué no hacer, qué mirar, dónde mirar. Sino, vamos a hablar un poquito más sobre este tema. Guay. Si quieres, yo lo he separado en motivos. Vale. Que miramos y luego lo que podemos tocar. ¿Vale? Entonces empiezo un poquito por los motivos que se me han ocurrido. Sí. Primer motivo, el problema no es la campaña, es la demanda. No es que esté cambiando tu campaña, es que está cambiando el mundo, por decirlo de alguna manera, ¿no? O lo que hay alrededor. Por ejemplo, cambios estacionales. No puedes pretender que quizás, pues imagínate, por ejemplo, sector turístico,
sea lo mismo en verano que en invierno, o tengas los mismos destinos, o sea, los diferentes destinos tengan la misma demanda. Por ejemplo, y esto me pasó con el coworking hace años, cuando salieron más coworking en Móstoles y en Madrid, que estaba empujando también en Móstoles, saturación del mercado, más anunciantes. Claro, de repente los costes te empiezan a subir, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y además a lo largo del año me gusta mucho, porque siempre iba mirando, ¿no? A lo largo de los años cómo iban subiendo, cómo iban cambiando las cosas. O que, por ejemplo, el propio cliente puede pasar que haya dejado de empujar el negocio. Y con empujar el negocio me refiero a, pues, imagínate que ha subido precios, ha quitado promociones, o que incluso quizás que el trato que le esté dando al lead no esté siendo el mismo. Pues esto se me ocurre que son 3 factores donde, sin nada que ver con lo que tú estés haciendo en la campaña, pues puede estar funcionando peor, performando peor, o puedes notar, o puedes tener un mal día, ¿no? De que digas, oye, esto no está saliendo guay. Sí, correcto. O sea, aquí muchas veces tengo un cliente que hacemos cada semana, hacemos como un reporting semanal sobre diferentes campañas que tenemos. Y muchas veces le digo, mira, esta semana el día tonto ha sido este día. El día tonto. Claro, porque es que no tiene mucha más explicación en el fondo. En un sentido de que, ostras, llevas toda la semana moviéndote en CPLs de 9-11, 9-11, 9-11, que es tu objetivo, estás guay allí, y de repente tienes un día de semana que es 36. Claro, ese día que ha sido 36, que ahora veremos que tienes que mirar y que no, pero hay veces que hay campañas que le toca una vez a la semana tener CPL 36 y lo vas a tener y tienes que tragar con él. Y tienes que tenerlo como de media. Entonces, hay muchas veces que no entiendes por qué pasa. Y por qué pasa aleatorio. Y por qué pasa en... Entonces, tienes que entender que muchas veces el PPC va por tendencias. O sea, lo que no puedes fijarte es fijarte en días concretos, sino tienes que coger rangos grandes. O de rango grande a rango pequeño, de rango pequeño a rango grande. Pero tienes que hacer esa escalabilidad cuando optimizas, cuando analizas. Sobre todo para tomar decisiones, porque es lo que te digo, que por ejemplo, en el caso que digo de, oye, que el cliente ha modificado cosas en el negocio, pues hombre, eso lo ves con el paso del tiempo. Yo hubo un momento que con un cliente vi que la cosa estaba cayendo y digo, es que, joder, me extraña, digo, pues lo que notaba peor era la tasa de conversión, pero tampoco veía que hubiera problemas en la página, así como con que se hubiera cambiado algo. Pero claro, me puse a hacer una investigación en profundidad y vi que en los últimos 3 meses había reseñas negativas. Y las 3 reseñas hablando de que el trato que se estaba dando no era bueno. Y digo, ostras, igual tendrá esto algo que ver. Y al mismo tiempo me puse a hacer un estudio de precios con la competencia y vi que tampoco antes éramos más competitivos, ¿sabes? Y claro, dije, pues a ver, no tiene por qué exactamente ser 100% esto, pero oye, son cosas que si te pones a sumar y lo que te digo, ya en un periodo un poquito alargado de tiempo, dices, pues igual sí que tiene que ver. Correcto, es que pueden ser muchos factores lo que te hagan que ese día, que ahora veremos cómo verlos, ¿eh? Pero al final yo muchas veces ya lo valoro como parte del juego. Es lo que hablábamos la semana pasada de los bots o esto. Yo ya lo veo como parte de, pues mira, tiene que haber un día malo, pues ese día malo se aguanta y al día siguiente el patrón continúa. Si sigue siendo malo el día siguiente es cuando ya te planteas decir, uy, aquí te están jodiendo cosas. Claro, también hay que tomárselo al contrario. Es decir, vamos a imaginar que tú vienes en un momento que todo está creciendo y de repente tienes un día buenísimo. Lo que no te puedes decir es, no, ahora va a cambiar todo. No, no. La tendencia no es esa. Y si tú no has tocado nada, sin tocar nada, cambiar una tendencia es muy difícil. Por mucho que te hayas tenido un día puntual muy bueno. Y esto me recuerda también, Albert, mira, un buen caso de estacionalidad fue la pandemia. Yo recuerdo que, joder, que estaba trabajando con unas infoproductoras y me dice, y digo, joder, pues creo que hemos conseguido muy buenos resultados, ¿no? Este lanzamiento es mejor que el anterior. Y dice, sí, pero no llegamos a como los primeros lanzamientos que hicimos. Y digo, bueno, generalmente los primeros lanzamientos hay una demanda reprimida, ¿sabes? O sea, el primero puede ser más bueno porque tienes como a gente ya esperando que saques el producto y tal. Dicen, ya, pero es que como los de 2020, 2021... Sí. Ah, amiga, claro. Claro, Sí. pero bueno, lo entiendo, porque si ellas entraron en el mercado en ese momento, para ellas lo normal era eso. Y lo raro ha sido lo demás, pero claro, nosotros que tenemos más visión y que hemos visto cómo ha evolucionado todo, podemos decir, claro, es que aquí
O sea, ahora captar la atención es el reto que tenemos la mayoría. Pero en cambio ahí la atención estaba casi regalada porque estabas en casa y pocas cosas, y mucha gente estaba enganchada a las pantallas. Entonces, bueno, pues mira, este es un ejemplo bastante extremo, pero real. Sí, sí. Otro motivo, Albert, que tengo, o no sé si quieres dar tu... Voy tirando y si queda alguno... Tira. Vale, es el que comenté antes en mi semana, es el tracking. El tracking puede estar funcionando, pero puede estar funcionando mal. Y un problema del tracking, y esto también me lo... Además, hace poco, la semana pasada me escribió un alumno que me decía, claro, es que tengo campañas a maximizar conversiones. Oye, ¿pero qué conversión estás midiendo? No estoy midiendo conversiones. Entonces, ¿qué sentido tiene estar yendo a maximizar conversiones? Y digo porque, o sea, claro, es más grave de lo que yo me imaginaba. Yo lo que le iba a decir es, oye, pero la conversión que estás dando es de calidad. Pero en este caso es que ni siquiera había conversión. Pero si no fuera de calidad, eso puede ser un problema. Que este problema también lo tuve hace poco con otro cliente que me dice, bueno, no tenemos el pixel instalado, pero tú tira. Y digo, no, yo no tiro, porque si yo no le doy datos de calidad al anuncio, no va a estar a ciegas. Entonces, ya no es que... Bueno, y lo que nos pasó aquí fue que cuando se instaló mal. Digo, porque estaba consiguiendo unos números que digo, oye, que nos estás en el registro, esto es casi imposible. Y dice, sí, no, eso está mal porque no está llegando aquí eso. Y dice, pero bueno, tú sigue y ya lo miraremos. Digo, no lo miraremos, porque si hay algo peor que no dar información, es dar mala información. Porque entonces estás entrenando el algoritmo mal. Entonces, bueno, pues son ejemplos que os estoy diciendo que fijaos que además estos dos casos que os he contado son recientes, pero es que son más habituales de los que nos parece, que también es lógico, porque muchas veces el cliente nos contacta con nosotros o el que está empezando quizás no sabe estas cosas, ¿no? Pero suelen ser errores que me encuentro muy habitualmente. Y cualquiera que estamos aquí entendemos que el santo grial del media buyer es la conversión y el objetivo de negocio, saber que todo se está midiendo y que está alineado y que estamos entregando bien la información, si no, estamos perdidos. Y bueno, aquí dejar constancia de que aquí quizás lo que pase no es que esté empeorando la campaña, sino que está empeorando lo que nosotros vemos. Pero bueno, al final acaba empeorando la campaña, porque si al final estás enviando información que no es, va a acabar. O sea, es un aviso. O sea, es un aviso de que la cosa no va, no va bien. Vale, por otra parte, un poco prolongación de la primera que dije, que es que el negocio ha cambiado y que nadie avisó al media buyer, por ejemplo. No te han avisado de que han subido los precios en un e-commerce. Y tú de repente notas que hay menos tasa de conversión, pero claro, incluso vas a la landing, no lo ves. Es un poco el caso que comentaba antes. Claro, es que los precios han subido, hemos dejado de ser competitivos. Claro, yo estaba jugando con unas reglas. De repente las reglas han cambiado y a mí nadie me ha avisado. Pues ahí tenemos un problema. Cambia el equipo comercial y baja el cierre. Hace años tuvimos aquí a Javier Hinojosa, a don Javier Hinojosa, que él nos comentaba que cuando trabajaba con equipos de personas de atención que gestionaban el lead, hostia, que se notaba mucho la diferencia entre cómo lo trabajaba un equipo y cómo lo trabajaba otro equipo. Bueno, pues eso también nos puede estar pasando, ¿no? Que cambie el equipo comercial o lo que decía, el cómo se trata el lead, que no tiene por qué ser un equipo comercial gigante, que puede ser simplemente, por lo que te digo, que la persona que habitualmente lo gestionaba no es la que lo está gestionando ahora, ha entrado, imagínate, pues un chico de prácticas y no lo está haciendo de la misma manera, con el mismo cariño o quizá no tiene el mismo perfil de vendedor que podía tener la persona anterior. Que cambie la landing, que para mí, bueno, es el relativamente fácil de averiguar, pues ir y decir, ostras, que ha cambiado la landing, vale, pues ya me explico cosas, ahora voy a ver si ha cambiado para mejor o para peor. Y que cambie el formulario. Imagínate que de repente en el formulario han metido más preguntas para cualificar. Pues entonces es lógico que también baje, que haya mejor calidad, pero que haya menos cantidad. Sí, después también hay otra, que sobre todo es cuando... Muchas veces por lo que tú has dicho ya de cómo lo hablamos a la plataforma. Cuando estás en CPA o en ROAS, si tú le estás diciendo que le estás pidiendo... le estás poniendo como configurando un objetivo que es mucho más fácil de asumir del que realmente estás asumiendo, por ejemplo, tú le dices, dame un CPA de 30 y te lo da de 25, o dame un ROAS de 200 y te lo consigue de 400, tú lo que le estás diciendo al algoritmo es, oye, algoritmo, eres muy bueno. Y el algoritmo que dice, soy tan bueno que como tengo margen, me voy a ir a explorar. Porque no le va a hacer daño a nada, porque mi media... Estoy cumpliendo.
Porque mi media, que es lo que tú al final le estás diciendo a Google, tú a Google no le estás diciendo cada día quiero ROAS 200, sino es como el presupuesto. Tú no le dices cada día quiero 100 euros de inversión. Utiliza la regla del 3,4, del 30,4, perdón. Pues aquí es lo mismo. Entonces, hay que entender que los algoritmos tienen fases de exploración cuando las cosas le están yendo muy bien. Y muchas veces te encuentras de que tienes la campaña, te está cumpliendo todos los días objetivos y un día se te va, como ese día cojas y toques la configuración, le estás jodiendo toda la faena. Entonces, es importante que muchas veces sepas leer de, oye, pero ¿por qué se ha ido aquí? ¿Por qué ha provocado esto? Porque yo no he tocado nada. Entonces, esta es otra de las cosas, de los motivos, aparte de los que ya has mencionado, que pueden tener casuísticas para esto. Entonces, es importante también que nosotros ir ajustando esto, ir ajustando esta parte respecto a que si llevamos 15 días con un CPA con volumen, un CPA mucho mejor del que le estamos pidiendo, apretarle un poco las tuercas a Google o subirle el presupuesto. O sea, lo que tú veas. Y si quieres, Luis, pasamos a las cosas que hemos de mirar. Me queda una rápida. Por favor. Y es que la campaña se nos desinfle porque se ha agotado, porque estamos utilizando una audiencia muy pequeña, que no estemos, por ejemplo, en Search, que en Search, pues claro, hay renovación de audiencias constante porque funciona por intención de búsqueda, pero si estamos trabajando con audiencias y las audiencias son muy pequeñas, pues puede que pase que si llevamos varios meses compartiendo el mismo mensaje a la misma audiencia, pues se desinfle, deje de funcionar. Lógico, la gente pase. Incluso en lanzamientos también pasa mucho, que llega un momento que ya quien te tenía que ver te ha visto, pero tú sigues metiendo pasta, pues te van a ver más veces. Claro, esa es muy buena, pero y también hay otra, que es la que aquí hemos de saber reaccionar los media buyers, que yo muchas veces la he hecho esta y he recuperado los buenos resultados, que es que el típico caso que tú estás viendo buenos resultados y subes presupuesto. Sigues viendo buenos resultados, subes presupuesto. Sigues viendo buenos resultados, subes siguiendo presupuesto. Y hay un momento que de repente tu mejor anuncio ya no es tan bueno. Pero te das cuenta que te pasa con diferentes anuncios. Yo muchas veces lo que hago allí es, si tengo un anuncio que históricamente está siendo la bomba durante meses, mi primera reacción nunca es parar ese anuncio, sino bajo el presupuesto. Y hago una bajada de presupuesto, nuevamente es como tirar 2 veces atrás y muchas veces consigo recuperar el CPL antiguo. Y es como que, vale, estoy apretando demasiado esto, recupero, sigo teniendo ese anuncio ganador y gano tiempo para poder darle nuevas creatividades. Pero que muchas veces tenemos la manía de que nuestro acto reflejo es pararlo. No, hay veces que puedes escalar para atrás. Te entiendo y me ha pasado. ¿Sabes cuándo esto es una putada? Cuando estás en lanzamiento, prelanzamiento, y ahí no te queda más narices que, ¿sabes? Ahí no tienes ese margen de bajo, porque tienes que gastar en un periodo muy cortito, ¿sabes? Ahí sí que tenemos que ir preparados con una segunda línea de anuncios. Correcto. O sea, ahí al final o tienes varios anuncios todavía en la chistera, que siempre es bueno tener anuncios en la chistera preparados en lanzamientos cortos. O la segunda es decirle, venimos, nuestro CPA objetivo era 15. Estábamos súper felices con un CPL 9. Estamos en 16. ¿Qué hacemos? Porque no es tan malo 16. ¿Es mucho peor que 9? Sí, pero nuestros cálculos eran con 15. ¿Qué preferimos? ¿Lo que ya teníamos con los números o...? Entonces aquí también hay muchas veces que por eso hacer números antes de un lanzamiento es bueno. Porque si no, tú sales diciendo que, hostia, pues 9 es genial. Y ya la estás liando, porque 9 será como tu mejor CPL en toda la historia. Entonces allí también hay que tener cuidado con eso. Vale, ¿quieres que veamos al qué tenemos que fijarnos? Venga. Vale, dale tú si quieres. Vale. Y así cierro yo el sándwich luego con... Vale, y hay una cosa que aquí en YouTube tenéis el vídeo de Alberto Esteves de la pirámide de optimización, que es intentar ir con cierto orden. Es decir, no empezar a mirar todos los números a lo loco, porque quizás no los vas a entender, sino cogerte la pirámide y empezar. CPL, vale, ¿qué le compone el CPL? Pues en este caso, por ejemplo, vamos de número de leads y el coste, y analizo las dos métricas. ¿Qué ha pasado?
número de leads, ¿por qué ha bajado? Vale, ratio de conversión tal. Y empiezo a mirar, y quizás doy con la métrica rápida de este es el motivo. Yo hay mucho, por ejemplo, yo en todos los e-commerce que gestiono, tengo ya dashboards que tengo comparativas a nivel de formatos condicionales, diarias, semanales, mensuales, semestrales. Y me es muy fácil ver todo esto porque enseguida veo el número rojo y digo, vale, ¿en qué columna está el número rojo? Y a partir de allí veo todas las columnas del número rojo. Pero para mí es muy importante ir con cierto orden para intentar quedarte con toda la película y entender la película entera. Porque si no puedes puedes coger un número que no cuenta. La segunda es muy simple. Telefonazo al cliente y decirle, oye, ¿hay alguna novedad? ¿Hay alguna cosa? ¿Ayer se tocó algo? ¿Se hizo algún test? ¿Se ha hecho alguna cosa? ¿Sí o no? Quizás es no. Y tú de esta forma le dices al cliente, coño, o sea, tú como media buyer es un punto porque, uno, estás atento. Y se lo haces ver al cliente. Se lo haces ver al cliente. Dos, el cliente ve que intentas mirar diferentes hipótesis. Aquí lo único que te digo es que ten cuidado y no sea una liada tuya muy obvia y lo primero que hayas hecho es preguntar al cliente. Pero si tú no ves nada por tu parte, tú lo explicas. Oye, yo es que no estoy entendiendo nada porque no estoy entendiendo qué ha pasado. ¿Tú has hecho un cambio? Te puedes decir sí o no. O mira, es que ayer tal o ayer cual o tal O se cosa. nos acabó este producto que es el que más estaba vendiendo. Correcto, o sea, pero no tengáis miedo en preguntar al cliente. Muchas veces piensas que vas a generar inseguridad. No, tú estás simplemente quitando hipótesis. Si tú al cliente le vas con una hipótesis, le dices, oye, esta es mi hipótesis, confírmamela o no confírmamela porque tú sabes cosas que yo no sé. Entonces es otra forma de verlo. Y después también mirar si ya te ha pasado otras veces. Analizar si en periodos de tiempo te ha pasado. Lo que decía yo del cliente este que tengo, cada semana tengo algún día malo. Pues sí. Es cierto que con los clientes se puede repetir bastante el mismo patrón. Sí, y muchas veces no entiendes por qué se repite. Porque una cosa, por ejemplo, una cosa es que tú ya ves que los fines de semana son malos. Pues tú te creas tus reglas de bajar presupuesto en los fines de semana. Punto. Pero después hay clientes que pasa que el día malo de repente un día es el lunes, una semana es el jueves, y dices, hostia, no entiendo una puta mierda. También te digo que pasa muchas veces en clientes donde el número de leads es bajo. O sea, en clientes que son muy tochos, Más estable, sí. es más difícil que tengas un día que te multiplique por 3 el CPL. En clientes de inversiones, no sé, de 1.000, 2.000 euros, depende del CPL que tengan, te pasa eso. Sí, puede ser más flujo. Y son como más vistosos. Claro. Igual en uno grande es si lo mides a hora a hora, ¿sabes? En el mismo día, por ejemplo. Igual ahí puedes encontrar ese, claro, por volumen. Sí. Vale, ¿tú qué tienes? Yo tenía un poco lo de revisar las métricas, sobre todo las métricas de arriba, que es un poco lo que has comentado con la pirámide. Centrarte en métricas un poquito más globales, rollo impresiones, cuota de impresiones, coste por clic, volúmenes de búsquedas. Bueno, también aquí depende en este caso como muy enfocado a Google Ads. Por otra parte, métricas de negocio, lo que un poco para solventar lo que comentábamos antes, de si siguen cerrando igual los leads y un poco lo que comentabas de hablar con el cliente para ver si estaba pasando algo. De que los clientes tarden más en responder, que el cliente sigue empujando las ventas o mantiene una actitud un poco más pasiva. Pues ese tipo de cosas. Y también podemos, en la parte de tracking, que como te comenté era una de las cosas que podía fallarnos el tracking, pues revisar si se han tocado etiquetas, si hay menos conversiones pero el mismo tráfico, o si hay, por ejemplo, conversiones raras, como en el caso que os conté, que no sé si se estarían duplicando, triplicando o cuatriplicando, pero la cosa es que daban números demasiado bonitos y al final, hasta que no metí mano yo, no cambió la cosa, básicamente. Vale. Y esto. Esto es lo que tengo más. Y ahora pasaríamos a qué podemos tocar. Bueno, pues una de las cosas que hay que tocar a veces, pues por ejemplo, cuando estamos en el caso de una estacionalidad o algo en lo que realmente nosotros no tenemos mano, pues a veces hay que ajustar expectativas, no solo campañas. Un poco lo que comentabas antes, Albert, de que dices, oye, pues este año empezamos con una idea y ahora quizá va a ser otra. Pues también toca hablar con el cliente y decir, oye, que esto igual estáis pensando que iba a ser así y no tiene pinta. Correcto. Luego, en la parte, por ejemplo, de anuncios, podríamos, claro,
por una parte, cuando hablamos de hacer el capítulo, era quizás no centrarnos tanto en la parte de anuncios, pero esto quizás sea un poco más global, cambiar en vez de centrarnos en cambiar formatos, cambiar ángulos de venta o Correcto. probar otros beneficios o encontrar un poco el decir, vale, si no se está vendiendo, quizás no estoy vendiendo el beneficio adecuado, no estoy haciendo la promesa adecuada, darle una vuelta al enfoque a la forma de vender, ¿no? No O centrarse simplemente tanto el tipo de anuncio que estamos usando. Porque quizás el algoritmo nos ha detectado hay una cosa muy tonta, pero tú tus anuncios los haces de 1 minuto. Todos. Coño, el algoritmo te va a enseñar a gente proclive, pero se está olvidando a gente que es proclive a mirar vídeos de 15 segundos y 30 segundos. Quizás simplemente con el cambio ese, tú puedes llegar a un nuevo público que antes no estabas llegando. Y eso quizás te hace subir Y- las impresiones, bajar frecuencia y todo de tus campañas. Simplemente por ese cambio. Y eso en Meta yo creo que cada vez está siendo más importante. De hecho, en el Plus, en el Snack que hicimos un GPT para guiones de anuncios, le dijimos al GPT que hiciera versiones de 15, de 30 y de 45 segundos, 1 minuto. ¿Para qué? Para que hubiera diferentes, mismo mensaje, mismo ángulo, mismo todo, pero Correcto. que cambie la duración. Por lo mismo, Sí. para que al final haya más, porque eso es a lo que se refería, o al menos eso yo es lo que creo que se refiere cuando hablamos de Andrómeda y de dar nuevas versiones. No es coger la misma plantilla y repetirla varias veces, es decir, oye, pues voy a venderte esto en 15 segundos, en 30, en 45, luego voy a probar diferentes ganchos, luego voy a probar diferentes ángulos, diferentes planos, o sea, es dar todas las alternativas que podamos dar. Sí, correcto, totalmente correcto. Y otra cosa que podemos hacer es cambiar el objetivo temporalmente. Quiero decir, no están llegando ventas, pues quizás tengamos que ir un paso atrás y llegar a finalizar compras o mirar otras métricas, porque quizás no estemos llegando a las al volumen suficiente de las que queríamos mirar. Y a mí o también otra cosa que digo siempre en el caso de cuando no nos funcionaba una Pimax, que ahora las Pimax la verdad que ahora da gusto cómo se están abriendo, pero antes yo lo que recomendaba siempre era volver a las campañas más manuales, es decir, oye, pues en vez de meter una Pimax vamos a volver a una de búsqueda con display, con su YouTube y vamos a tener un poco todo, ¿sabes? Ir ese paso atrás y analizarlo todo con más detalle y con más control. Perfecto, pues yo creo que nos ha quedado un tema, Luis, redondito. Sí, bastante Y, guapón. y sobre todo eso, dar el mensaje que, cuidado, que días malos están en todas las campañas y tenemos que saber muy bien qué tocamos. Y ahora ya pasamos al último tema, Luis. Recomendación de la semana. Albert, yo lo que te tengo es una recomendación concreta y una genérica. La genérica es acudir a eventos presenciales y la concreta es un evento que hace José María de Acción Viral, que estuvo como ponente en el conference y creo que vino al podcast también, que Sí. va a hacer un show todos los meses en Gran Vía, donde va a mezclar un poquito de podcasting en vivo con parte de networking y con conocer a gente. Entonces, es el típico evento que, si no fuera porque coincide con mi lanzamiento mañana, me hubiera gustado poder estar ahí presencialmente. Y creo que todos los que estéis en Madrid podéis aprovechar para disfrutar porque me parece un concepto un poquito diferente y muy chulo. A mí es que también me coge con debilidad porque a mí me encanta la parte de los monólogos, entonces mezclar humor con marketing a mí me flipa, así que yo estoy seguro que en estos 12 meses en algún momento voy a ir presencialmente y os lo digo como un poco con la envidia de no poder ir presencialmente. Así, y al mismo tiempo, bueno, mandarle ánimos a Chema que no es fácil organizar estas cosas, así que bueno, pues esa es mi recomendación de esta semana. Albert, ¿qué tienes tú por ahí? Yo creo que Miriam Navas ha debutado con su newsletter. Ya está disponible para todo el mundo. Y os tengo el enlace por si os queréis suscribir a ella para no perderos desde el principio todo el contenido que nos va a regalar. Y nada, Luis, hasta aquí el episodio de hoy. Si os ha gustado el episodio, ya sabéis, lo podéis compartir, lo podéis publicar en LinkedIn, lo podéis... Últimamente estamos teniendo muy buenas reacciones con los capítulos que estamos haciendo. Entonces, gracias a todos los que nos lo hacéis llegar. Y nada, como siempre, Luis, nos vemos la semana que viene. Adiós.